¿Alguna vez has sentido que un lugar puede guardar el eco de un grito que nadie escuchó? Imagina un cuarto pequeño, con paredes descascaradas, un olor a humedad que se pega a la piel y una ventana rota que deja entrar el frío de la noche en Ciudad Juárez. Ese es el cuarto 12, un rincón olvidado en un hospital del DIF, donde el tiempo parece detenido, donde las historias no se cuentan, pero se sienten. Hoy te voy a contar la historia de Alma, una madre joven que cargó en sus brazos a un bebé que nunca vio un amanecer fuera de esas paredes. Pero antes, déjame preguntarte, ¿qué harías si el amor más grande de tu vida naciera en un lugar donde la esperanza parece no llegar? Escribe en los comentarios, porque esta historia nos conecta a todos. En 1998, Ciudad Juárez era una ciudad de contrastes. Por un lado, las maquiladoras rugían con el sonido de máquinas y promesas de trabajo. Por otro, los barrios como Altavista se ahogaban en el polvo y el silencio. Alma tenía 19 años, el cabello negro azabache y unos ojos que parecían cargar más años de los que había vivido. Había llegado a Juárez desde un pueblo en Chihuahua, buscando un futuro mejor, pero terminó en el cuarto 12, un espacio destinado a las madres que, por una u otra razón, no podían salir con sus hijos en brazos. El hospital del DIF era un edificio viejo, con azulejos amarillentos y pasillos que olían a desinfectante barato. El cuarto 12 no era un lugar para sanar, era un lugar para esperar. Alma no estaba sola, pero se sentía como si lo estuviera. En su regazo, envuelto en una sábana áspera con el sello del hospital, estaba su hijo, Daniel, un bebé de apenas 3 días. Daniel nació pequeño, con un llanto débil que apenas atravesaba las paredes. Nadie sabía por qué Alma estaba ahí, ni siquiera las enfermeras, que pasaban de largo con pasos rápidos y miradas evasivas. Lo único que se sabía era que Alma no podía salir, no todavía. Había rumores entre los pasillos, deudas, promesas rotas, un sistema que aplastaba a los más vulnerables. Pero Alma no hablaba de eso, solo miraba a Daniel, le cantaba bajito una canción que su madre le había enseñado, algo sobre un río que nunca se detiene, aunque el mundo lo intente. El cuarto 12 tenía una ventana pequeña, con rejas oxidadas que dejaban entrar un hilo de luz al amanecer. Pero esa luz nunca tocaba a Daniel. Alma lo notó desde el primer día. El sol se colaba, pero se detenía en el borde de la cuna, como si supiera que ese bebé no estaba destinado a sentir su calor. Ella lo abrazaba más fuerte, como si su cuerpo pudiera ser el sol que él necesitaba. En las noches, cuando el hospital se volvía un murmullo de máquinas y pasos lejanos, Alma le susurraba promesas. Un día vamos a salir, pequeño. Vamos a ver el cielo, el de verdad, no este pedacito que se cuela por la ventana. Pero las promesas eran frágiles, y el cuarto 12 parecía tragárselas todas. ¿Por qué estaban ahí? Esa es la pregunta que flotaba en el aire, como el polvo que bailaba en los rayos de luz. No era solo una cuestión de dinero o papeles, era algo más profundo, algo que tenía que ver con las cadenas invisibles que atan a las personas a lugares como ese. Alma no era una criminal, no estaba enferma, no había hecho nada malo, pero el sistema no preguntaba, solo decidía. Y mientras ella esperaba, el tiempo se llevaba pedazos de su esperanza. Sin embargo, había algo en ella, una chispa que ni el cuarto 12 podía apagar. Tal vez era la forma en que miraba a Daniel, o cómo sus manos temblaban al ajustar la sábana, pero siempre con cuidado, como si cada gesto fuera un acto de resistencia. La primera noche en el cuarto 12, Alma encontró un cuaderno viejo en un cajón. Era de otra madre, o quizás de una enfermera que ya no estaba. Las páginas estaban llenas de garabatos, frases sueltas, pedazos de historias que nadie terminó de contar. Alma lo tomó como un signo. Con un lápiz gastado, comenzó a escribir. No eran cartas,
No eran quejas, eran fragmentos de su alma. Daniel, hoy te vi abrir los ojos. Son como los de mi papá, oscuros, pero con un brillo que no explica este lugar. Escribía para no olvidar, para que el cuarto 12 no se tragara también sus recuerdos. El hospital seguía su ritmo. El sonido de un carrito de limpieza, el llanto de otro bebé en algún cuarto lejano, el murmullo de una radio que alguien olvidó apagar. Pero en el cuarto 12 todo era más lento, más pesado. Alma sabía que no podía quedarse ahí para siempre, pero tampoco sabía cómo salir. Lo único que tenía claro era que Daniel merecía más que esas paredes. Y mientras lo mecía, mientras le cantaba, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. No era esperanza, no todavía. Era una especie de fuerza, un fuego pequeño pero persistente que se negaba a apagarse. Esta es la historia de Alma y Daniel, de un cuarto que intentó silenciarlos, pero no pudo. Es una historia de amor, de espera, de promesas susurradas en la penumbra. El cuarto 12 no era solo un lugar, era un peso que se cargaba en el pecho, como si las paredes mismas respiraran la tristeza de quienes habían pasado por ahí. Alma lo sentía cada mañana, cuando el primer rayo de luz se colaba por la ventana rota y se detenía, como siempre, a centímetros de la cuna de Daniel. Era 1998 y Ciudad Juárez despertaba con el ruido de camiones y el bullicio de las maquiladoras. Pero en el hospital del DIF todo era un eco apagado, como si el mundo exterior no tuviera permiso de entrar. Alma, con sus 19 años, ya no era la misma muchacha que había llegado a Juárez con un morral y sueños grandes. Ahora sus manos, ásperas de tanto lavar ropa en su pueblo, solo conocían el tacto de la sábana áspera que envolvía a Daniel. Pero en esas manos había algo más, una fuerza que nacía de la necesidad, del amor que no pide permiso para existir. Daniel, con sus ojitos apenas abiertos, parecía entenderlo. Su llanto era débil, pero cada sonido era una señal de que seguía ahí, resistiendo junto a ella. Alma lo miraba y se preguntaba cómo un ser tan pequeño podía cargar tanto significado en un lugar tan cruel. El cuarto 12 no era solo un cuarto, era una jaula de concreto, con un olor a humedad que se mezclaba con el desinfectante y el eco de pasos en el pasillo. Las enfermeras pasaban de largo, algunas con una mirada de lástima, otras con indiferencia, como si las historias de las madres como Alma fueran solo parte del paisaje. Pero Alma no las juzgaba. Sabía que el hospital era un lugar donde todos cargaban algo, aunque no lo dijeran. En las noches, cuando el silencio se volvía más pesado, Alma sacaba el cuaderno que había encontrado. Escribía con un lápiz que apenas marcaba las páginas amarillentas, pero cada palabra era un acto de desafío. Daniel, hoy intentaste tomar mi dedo. Eres fuerte, pequeño, más fuerte que este lugar. Escribir se convirtió en su refugio, una forma de hablar con alguien que no la juzgara, aunque ese alguien fuera solo el papel. A veces, mientras escribía, recordaba su pueblo en Chihuahua, el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de las campanas de la iglesia, la voz de su madre cantando mientras cocinaba. Pero esos recuerdos eran un arma de doble filo, le daban calor, pero también le recordaban todo lo que había perdido al llegar a Juárez, por qué estaba en el cuarto 12. Nadie lo decía con claridad. Una trabajadora social, con un uniforme gris que parecía más viejo que ella, había mencionado algo sobre papeles pendientes y procesos legales. Pero Alma no entendía de leyes. Solo sabía que no podía salir, que Daniel no podía salir. Había rumores en el hospital, que algunas madres estaban ahí por deudas, otras por decisiones de un juez, otras porque el sistema simplemente no sabía qué hacer con ellas. Alma no preguntaba mucho, no quería saber. Lo único que le importaba era que Daniel estuviera bien, que sus ojitos siguieran abriéndose cada mañana.
Una tarde, mientras mecía a Daniel, una enfermera nueva entró al cuarto. Se llamaba Rosa. Tenía el cabello recogido en una trenza apretada y una voz suave que contrastaba con el ambiente. «¿Cómo está el pequeño?», preguntó. Y por primera vez en días, Alma sintió que alguien la veía, no solo como un número en una carpeta, sino como una persona. Rosa no se quedó mucho, pero dejó una botella de agua y una galleta envuelta en plástico, un gesto pequeño que para Alma fue como un rayo de luz en el cuarto 12. Ese encuentro fue el primer descubrimiento de Alma. No estaba completamente sola. Había grietas en las paredes de ese lugar, y por esas grietas se colaba algo de humanidad. Rosa no volvió al día siguiente, pero dejó una semilla en Alma. Empezó a fijarse más en los detalles: el sonido de un pájaro que se posaba en la ventana al amanecer, el crujido de la cuna cuando movía a Daniel, la forma en que la luz cambiaba en el cuarto a lo largo del día. Esos detalles se convirtieron en anclas, en pruebas de que el tiempo seguía avanzando, aunque el cuarto 12 quisiera detenerlo. Alma comenzó a hablarle más a Daniel, no solo con canciones, sino con historias. Le contaba sobre el río que pasaba por su pueblo, sobre cómo su abuelo le enseñó a hacer barquitos de papel, sobre el olor a tortillas recién hechas. No sabía si Daniel entendía, pero sentía que sus palabras lo envolvían, como si pudieran protegerlo del frío de esas paredes. Cada noche, antes de dormir, Alma tocaba la frente de Daniel y prometía: «Vamos a salir, pequeño. No sé cómo, pero lo vamos a hacer». Y aunque el cuarto 12 parecía reírse de esas promesas, algo en su interior le decía que no estaba mintiendo. Había una fuerza creciendo en ella, una que no explicaban las paredes ni los papeles pendientes. Era la fuerza de una madre que, aún atrapada, se negaba a rendirse. El cuaderno se llenaba de palabras, de pedazos de alma que no quería que el cuarto 12 se tragara. Y mientras escribía, empezaba a entender que la salida no estaba solo en una puerta, sino en algo más grande, algo que aún no podía nombrar. El cuarto 12 seguía siendo un mundo aparte, un lugar donde los días se mezclaban como gotas de agua en un vaso que nadie vaciaba. Alma, con Daniel en sus brazos, había aprendido a contar el tiempo por los sonidos. El chirrido del carrito de limpieza al amanecer, el eco de una radio que tocaba canciones de Juan Gabriel, en algún pasillo el susurro del viento que se colaba por la ventana rota. Era 1998 y Ciudad Juárez seguía su ritmo frenético afuera, pero dentro del hospital del DIF el tiempo parecía atrapado en un bucle. Alma, con sus 19 años, ya no era solo una madre, se estaba convirtiendo en algo más, una guardiana de promesas que se negaba a dejar que el cuarto 12 definiera su historia. Daniel, con sus pequeños puños cerrados, parecía darle fuerza, como si cada latido suyo le recordara que aún había algo por lo que luchar. El cuaderno que Alma había encontrado ya no era solo un montón de páginas viejas. Era un refugio, un lugar donde podía ser más que una sombra atrapada en un hospital. Cada noche escribía con el lápiz gastado sus letras torcidas pero firmes. «Daniel, hoy sonreíste. No sé si fue un sueño o si de verdad lo hiciste, pero lo vi». Esas palabras eran su manera de aferrarse a la vida, de no dejar que el silencio del cuarto 12 se lo tragara todo. Pero algo estaba cambiando. Desde que Rosa, la enfermera de la trenza apretada, había entrado al cuarto, Alma empezó a notar cosas que antes le pasaban desapercibidas. Había otras madres en el hospital, otras historias atrapadas en cuartos numerados. A veces, por la ventana, veía siluetas moviéndose en el patio, mujeres con bebés en brazos, con miradas que parecían espejos de la suya. Una tarde, mientras mecía a Daniel, escuchó un canto suave desde el cuarto de al lado. Era una voz frágil, casi rota, pero cargada de ternura. Era otra madre,
cantando una nana que Alma reconoció, una que su abuela solía tararear en las noches de lluvia en su pueblo. Ese sonido la golpeó como un relámpago. No estaba sola. Había otras voces, otros ecos en ese hospital que intentaban no apagarse. Alma decidió hacer algo que no había hecho antes: hablar. No era fácil. El cuarto 12 parecía diseñado para callar a quienes lo habitaban. Pero una mañana, cuando una enfermera dejó la puerta entreabierta, Alma se asomó al pasillo. Ahí estaba la mujer del canto, una joven llamada Marisol, con un bebé que no debía tener más de una semana. Marisol tenía el cabello corto, desordenado, y una cicatriz pequeña en la mejilla que parecía contar una historia propia. «¿Cómo se llama tu pequeño?», preguntó Alma, con una voz que temblaba pero no se quebraba. Marisol levantó la mirada, sorprendida, como si nadie le hubiera hablado en días. «Se llama Ángel», respondió, y por primera vez Alma sintió que el cuarto 12 se hacía un poco más pequeño. Hablaron poco, solo lo suficiente para saber que ambas estaban ahí por razones que no entendían del todo, atrapadas por un sistema que no explicaba sus reglas. Pero ese breve encuentro fue como abrir una ventana en un cuarto sin aire. Marisol le contó que también escribía no en un cuaderno, sino en pedazos de papel que guardaba bajo la almohada. «Escribo para no olvidarme de mí», dijo, y Alma sintió que esas palabras eran suyas también. Desde ese día, Alma y Marisol encontraron formas de conectarse. No podían salir de sus cuartos, pero compartían pequeños gestos: una galleta que una enfermera dejaba, una canción que cantaban bajito para que los bebés la escucharan. Esos momentos eran frágiles, pero fuertes, como el hilo de luz que se colaba por la ventana al amanecer. Alma empezó a escribir no solo para Daniel, sino para Marisol, para Ángel, para todas las madres que el cuarto 12 intentaba silenciar. «Hoy hablé con alguien pequeño, no estamos solos», escribió una noche mientras Daniel dormía en su regazo. Esa conexión, aunque pequeña, era un descubrimiento que cambiaba todo. Alma comenzó a ver el hospital de otra manera. Las enfermeras, las paredes, los sonidos, todo tenía una historia detrás. Incluso Rosa, la enfermera de la trenza, empezó a pasar más seguido, dejando no solo agua o galletas, sino palabras. «Tú sigue fuerte, Alma. Esto no es para siempre». Esas palabras eran un tesoro, un recordatorio de que el cuarto 12 no era el final. Alma empezó a soñar con el día en que saldría con Daniel, en que le mostraría el cielo de Juárez, el de verdad, no el pedazo que se veía desde la ventana. Pero también sabía que ese día no llegaría solo, tenía que construirlo, palabra por palabra, gesto por gesto. El cuaderno se llenaba, y con cada página Alma sentía que recuperaba un pedazo de sí misma. Marisol, desde el cuarto de al lado, se convirtió en una especie de faro. Sus cantos, sus palabras susurradas, eran un recordatorio de que la esperanza no era algo que se encontraba, sino algo que se construía. Y mientras Alma mecía a Daniel, mientras escribía, mientras escuchaba el eco de una nana lejana, entendió que la conexión con otros era su arma más fuerte contra el silencio del cuarto 12. El cuarto 12 seguía siendo un peso que se asentaba en los hombros de Alma, pero algo había cambiado en su interior, como si las grietas de las paredes dejaran entrar no solo luz, sino también posibilidades. Ciudad Juárez, allá afuera, seguía su marcha en 1998, con el ruido de los camiones que llevaban obreros a las maquiladoras y el calor que levantaba polvo en las calles de Altavista. Pero dentro del hospital del DIF, el mundo de Alma se reducía a Daniel, al cuaderno que ya casi no tenía páginas en blanco y a los pequeños hilos de conexión que había tejido con Marisol y Rosa. Daniel, con sus ojitos cada vez más despiertos, parecía entender que algo estaba creciendo en su madre,
una fuerza que no se explicaba por las reglas del hospital ni por los papeles pendientes que nadie aclaraba. Alma ya no solo escribía para no olvidar, escribía para construir, para imaginar un futuro que el cuarto 12 no podía contener. Cada noche, mientras mecía a Daniel, sus palabras en el cuaderno se volvían más claras. Pequeño, hoy pensé en el río de mi pueblo. Cuando salgamos, te llevaré a verlo. No es grande, pero es nuestro. Esas palabras eran su mapa, su forma de trazar un camino, aunque no supiera cómo recorrerlo. Marisol, desde el cuarto de al lado, se había convertido en más que una vecina. Era una aliada, una voz que le recordaba a Alma que no estaba sola. A veces, cuando las enfermeras dejaban las puertas entreabiertas, intercambiaban notas, pedazos de papel con frases cortas que eran como abrazos escritos. «Ángel está más fuerte hoy», escribía Marisol, y Alma respondía, «Daniel también. Vamos a salir, amiga». Esas notas eran un pacto silencioso, una promesa de que ninguna de las dos se rendiría. Rosa, la enfermera de la trenza apretada, también se convirtió en una pieza clave. No solo traía agua o galletas, a veces dejaba caer frases que eran como llaves. «Hay una trabajadora social nueva, Alma. Pregunta por ti. No pierdas la fe». Esas palabras eran un soplo de aire fresco en un cuarto que olía a humedad y desinfectante. Alma empezó a notar que el hospital no era solo un lugar de encierro. Había personas, como Rosa, que llevaban consigo un pedazo de esperanza, aunque fuera pequeño. Una mañana, mientras el sol intentaba colarse por la ventana rota, Alma escuchó pasos diferentes en el pasillo. No eran los pasos rápidos de las enfermeras, ni el arrastre del carrito de limpieza. Era una mujer joven, con una carpeta bajo el brazo, y una voz que no sonaba cansada como las demás. Se presentó como Clara, la trabajadora social de la que Rosa había hablado. «Alma, vamos a revisar tu caso», dijo con una calma que no encajaba con el caos del hospital. Por primera vez, alguien le explicó algo. Había un error en los papeles, un malentendido que la había atrapado en el cuarto 12. No era una deuda, no era un castigo, era un enredo burocrático que nadie se había molestado en desenredar hasta ahora. Clara no prometió milagros, pero sus palabras fueron un destello. «Voy a hacer lo que pueda para que tú y Daniel salgan pronto». Alma no sabía si creerle, pero algo en la mirada de Clara le dio una certeza que no había sentido en semanas. Ese día, mientras escribía en el cuaderno, Alma sintió que las palabras pesaban diferente. «Daniel, hoy vino alguien que quiere ayudarnos. No sé si lo logrará, pero por primera vez siento que el cuarto 12 no es nuestro destino». La conexión con Marisol y las palabras de Rosa y Clara comenzaron a tejer un camino, uno que Alma no podía ver claramente, pero que sentía bajo sus pies. Empezó a hablar más con Daniel, no solo de promesas, sino de planes. «Cuando salgamos, pequeño, vamos a caminar por el mercado de Juárez. Te voy a comprar un globo, de esos rojos que brillan con el sol». Esos planes eran su forma de resistir, de recordarse que el cuarto 12 no era el final de su historia. Marisol, desde el otro lado de la pared, parecía sentir lo mismo. Una noche, mientras cantaba una nana, dejó una nota para Alma. «Ángel y yo también soñamos con el cielo. No nos rindamos». Alma guardó esa nota junto al cuaderno como un talismán. Los días seguían siendo lentos, pero ahora tenían un ritmo diferente, como si el tiempo estuviera empezando a moverse otra vez. Alma comenzó a notar más detalles. El sonido de un pájaro que volvía cada mañana, el crujido de la cuna que ya no le parecía tan frío, la forma en que Daniel apretaba su dedo con más fuerza. Todo eso era una señal de que la vida seguía, incluso en el cuarto 12. Clara volvió un par de veces, siempre con la misma carpeta y la misma calma. No traía respuestas definitivas, pero traía algo mejor: acción.
Hablaba con las enfermeras, revisaba documentos, hacía preguntas. Alma no entendía todo lo que pasaba, pero sentía que algo se movía, como un río que empieza a correr después de estar detenido. Mientras tanto, escribía, cantaba, hablaba con Marisol y cada gesto era un paso hacia la redención, no solo de ella, sino de todas las voces que el cuarto 12 había intentado apagar. El cuarto 12 ya no era solo un lugar, era un capítulo que Alma estaba lista para cerrar, aunque las paredes aún intentaran retenerla. Ciudad Juárez, en 1998, seguía su curso allá afuera, con el sol quemando las calles de Altavista y el ruido de las maquiladoras resonando como un latido constante. Pero dentro del hospital del DIF, Alma había construido un mundo propio, hecho de palabras, canciones y conexiones que el concreto no podía apagar. Daniel, con sus ojitos ahora más brillantes, era el centro de ese mundo, un faro que le recordaba a Alma por qué seguía luchando. El cuaderno, con sus páginas gastadas y llenas de tinta, era el testimonio de su resistencia. Cada palabra un paso hacia la libertad. Pequeño, hoy sentí el viento en la ventana. Huele a tierra, a vida. Pronto lo vamos a conocer juntos, escribió una noche, mientras el hospital se sumía en su silencio habitual, roto solo por el canto lejano de Marisol, que seguía siendo su ancla al otro lado de la pared. Los días ya no eran solo una espera, eran un camino. Clara, la trabajadora social, se había convertido en una presencia constante, entrando al cuarto 12 con su carpeta y una determinación que Alma aprendió a confiar. «Estamos cerca, Alma», decía, y aunque no explicaba todo, sus palabras eran como el sonido de una puerta que empieza a abrirse. Rosa, la enfermera de la trenza apretada, también seguía ahí, dejando pequeñas ofrendas. Una manzana, un pedazo de papel limpio para el cuaderno, una sonrisa que decía más que cualquier palabra. Marisol, desde el cuarto de al lado, seguía cantando nanas a Ángel, y sus notas, que Alma y ella intercambiaban como secretos, eran un recordatorio de que la esperanza no era solo un sueño, sino algo que se construía juntas. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a colarse por la ventana rota, Clara entró con una noticia que cambió todo. «Alma, los papeles están listos. Tú y Daniel pueden salir». Las palabras fueron tan simples, tan directas, que Alma no supo cómo reaccionar. Había imaginado ese momento tantas veces que ahora, al tenerlo frente a ella, parecía un sueño del que temía despertar. «¿De verdad?», preguntó con la voz temblando, mientras apretaba a Daniel contra su pecho. Clara asintió, y por primera vez, Alma vio en su mirada algo más que calma. Era orgullo. «Lo lograste, Alma. No te rendiste», dijo. Ese día, el cuarto 12 no se sintió tan pesado. Alma recogió sus pocas cosas, el cuaderno, la sábana que había envuelto a Daniel desde el primer día, un peine viejo que Rosa le había regalado. Antes de salir, escribió una última nota para Marisol. «Amiga, hoy nos vamos, pero no te dejo. Sigue cantando, sigue escribiendo. Nos veremos afuera». La dejó bajo la puerta esperando que fuera un faro para Marisol, como ella lo había sido para Alma. Salir del hospital fue como despertar de un sueño largo. El aire de Juárez, cálido y polvoriento, llenó los pulmones de Alma con una libertad que había olvidado. Sosteniendo a Daniel, caminó por el patio del hospital, sintiendo el sol en su piel por primera vez en semanas. El cielo era inmenso, de un azul que parecía infinito, y Alma lo señaló para que Daniel lo viera. «Mira, pequeño, este es el cielo de verdad», susurró. Y aunque Daniel no podía entender, sus ojitos se abrieron más, como si supiera que algo grande estaba pasando. No había globos rojos ni mercados ese día, pero Alma sabía que llegarían. El camino no terminaba con la salida del cuarto 12, era solo el comienzo.
De vuelta en Altavista, Alma encontró un pequeño cuarto en una vecindad, nada lujoso, pero suyo. Colocó el cuaderno en una repisa, como un recordatorio de lo que había superado. Cada noche seguía hablando con Daniel, contándole historias del río de su pueblo, de los barquitos de papel, de las tortillas de su madre. Pero ahora también le hablaba de Marisol, de Rosa, de Clara, de todas las personas que sin saberlo la habían ayudado a salir. Una tarde, mientras caminaba por el mercado de Juárez, Alma vio un pájaro posarse en un puesto de frutas, igual que el que cantaba fuera del cuarto 12. Lo tomó como una señal, un eco de ese lugar que ya no la definía. Compró una manzana, la primera que comió con Daniel en sus brazos, bajo el sol de un amanecer libre. No era un final perfecto, pero era un comienzo, y eso era suficiente. El cuarto 12 quedó atrás, pero sus ecos, los de Alma, Daniel, Marisol y todas las voces invisibles, seguían resonando, recordándole al mundo que incluso en el silencio, la esperanza encuentra una forma de hablar. Y mientras Alma caminaba con Daniel en sus brazos y el cuaderno en su memoria, supo que su historia no era solo suya. Era de todos los que alguna vez sintieron que el mundo los olvidó, pero decidieron seguir adelante.